Mejor que estar delante de su presencia. No hay lugar mejor que estar en sus atrios y en su santo templo. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy mi voz
Solo a ti, Señor, es toda la gloria, toda la honra y todo el honor, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles, hermanos, que ahora que ya se nos abre el espacio para la reflexión de la palabra, miren conmigo en la segunda epístola de Juan, una pequeña epístola por allá al final del Nuevo Testamento, segunda epístola de Juan. No tiene sino un solo capítulo, es un solo capítulo. Quiero que miren conmigo los versículos 7 al 11. Juan escribe esta pequeña epístola, esta pequeña nota, que vino a formar parte del canon del Nuevo Testamento como una auténtica carta de Juan a una iglesia muy particular que él amaba mucho y a la que él simplemente llama Señora Elegida y sus hijos. Pero era una iglesia que estaba teniendo problemas o ataques o conflictos por causa de algunas cosas que algunas personas estaban enseñando o querían infiltrar en la doctrina de la iglesia. En los versículos 7 al 11 dice: muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Dios bueno, gracias te damos por este hermoso tiempo de esta mañana, por este tiempo de alabanza, este tiempo de gozarnos en tu presencia, de estar acá juntos como familia espiritual. Ahora, Señor Dios, tú abres tu palabra ante nuestros ojos, pero que esa palabra venga a nuestros corazones y que nos ayude, Dios, a crecer, que nos ayude a conocerte más y a conocer más tus caminos, sí, y tu verdad. Guíanos, Señor, por tu Santo Espíritu, y tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana yo quiero hablarles acerca del tema: presten atención a lo que creen. Presten atención a lo que creen. Seguramente usted se habrá dado cuenta por los noticieros, no sé, pero yo estaba sorprendido leyendo acerca de esta noticia en estos días. En el país de Kenia, en África, un grupo de creyentes supuestamente cristianos bajo la guía de un pastor entraron en un ayuno radical cuyo propósito era poder llegar a conocer a Jesús más rápido. Ese era el propósito del ayuno, llegar a conocer a Jesús más rápido. Y yo me sorprendía de saber cómo en realidad, sí que lo conocieron y fueron a verlo más rápido de lo que se imaginaban. Porque inicialmente 4 personas murieron de hambre en ese ayuno. Y posteriormente las autoridades pudieron comprobar que eran en realidad más de 70 muertos en aquel ayuno. Porque un pastor vino y les dijo
que ayunaran en esa forma radical para llegar a conocer más rápido a Jesús. El pastor fue detenido por las autoridades y todo esto está en investigación. Este tipo de situaciones son siempre el resultado de alguna enseñanza, de algo que alguien dijo, de algo que alguien nos dijo, pero al mismo tiempo de algo que, si bien alguien nos lo dijo, nuestro propio corazón hizo eco de eso que nos dijeron y nosotros nos lo dijimos a nosotros mismos, nos lo creímos nosotros mismos, nos lo repetimos a nosotros mismos y nos convencimos de lo que nos dijeron. El evangelista Lucas refiere que cuando comenzaron a formarse las primeras comunidades cristianas, una de las primeras cosas que los líderes comenzaron a hacer fue adoctrinar a los creyentes. Claro, hay que tener presente que hay doctrinas de doctrinas. No toda doctrina o no todo lo que se llame doctrina es correcto, pero sí hay que saber diferenciar entre la doctrina correcta y verdadera y la doctrina que es falsa e incorrecta. El apóstol Lucas dice que en Hechos 2:42 dice que después de que una gran cantidad de personas aceptaron a Cristo como Salvador, ellos comenzaron a persistir, a perseverar en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina significa enseñanza, significa instrucción, generalmente es de tipo espiritual y moral, pero también la palabra doctrina se refiere al contenido, al cuerpo de creencias de un determinado movimiento religioso. Pero generalmente es más marcado en el cristianismo. Ahora bien, eso parece reflejar algo muy semejante a lo que hacemos hoy en nuestras escuelas bíblicas. Por ejemplo, los evangelistas nos dicen también que Jesús adoctrinaba a sus discípulos. Jesús los adoctrinaba y lo hizo de tal manera que Él procuraba ayudarles a entender la diferencia entre la doctrina falsa y la doctrina verdadera. Por ejemplo, dice en Marcos 4:2 que Jesús les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Jesús les hacía ver o les ponía comparaciones para que los oyentes pudieran comprender y sacar conclusiones adecuadas para su vida. Y Lucas nos dice también que Jesús enseñaba. Aquí dice en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 2, dice: Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que tengo un error de cita aquí con este texto, pero bueno, más adelante miraremos a ver. Pero Jesús enseñaba, Jesús adoctrinaba a sus discípulos, a sus seguidores. Entonces, al menos esto nos enseña un principio esencial. Un principio esencial. La doctrina es crucial para la iglesia y para nuestra vida. La razón principal para ello es que la doctrina forma o determina nuestras acciones. La doctrina hace que nos movamos o que no nos movamos. La doctrina hace que hagamos correcciones en nuestra vida o que simplemente nos volvamos despreocupados con la forma en que vivimos. La doctrina nos muestra o nos da seguridad en cuanto a lo que será el destino final de nuestra vida, si es el cielo o si es el infierno, porque no hay sino dos lugares a donde ir después de la muerte. La doctrina nos hace ver la diferencia moral entre lo bueno y lo malo. Y es la doctrina la que hace que actuemos como cristianos. Al fin de cuentas, cuando nosotros de veras, con todo nuestro corazón,
tomamos la doctrina, la tomamos en serio, la aplicamos a nuestra vida y la vivimos de todo corazón, entonces estamos de verdad mostrando lo verdaderos cristianos que somos. Pero a la luz de esa afirmación es bueno preguntarse, ¿qué tan crucial es prestar atención a la doctrina cristiana hoy? ¿Qué tan crucial es prestar atención a la doctrina cristiana hoy? Y yo creo que es una buena pregunta que todos pudiéramos hacernos. ¿Qué tan en serio tú estás tomando la doctrina cristiana hoy? ¿Qué tanto piensas la doctrina? ¿Qué tanto meditas, reflexionas en la doctrina? En lo que la iglesia enseña o en lo que a través de la palabra Dios te está haciendo ver que es esencial para tu vida. En el texto que estamos considerando en la segunda epístola de Juan, el apóstol nos presenta allí varias cosas. Él nos pinta un crudo panorama de una problemática de su tiempo. Una problemática que nosotros pudiéramos de alguna manera parafrasear diciendo, bueno, andan por ahí muchos pretendidos maestros con un mensaje falso, de los cuales, dice Juan, es mejor cuidarse, porque porque pueden echar a perder lo mejor de nuestra vida si les prestamos atención y si les damos cabida. En otras palabras, Juan está diciéndole a la iglesia, presten atención a lo que creen, presten atención a lo que creen, ya sea porque otros se los dicen o porque ustedes se lo están diciendo a ustedes mismos. Presten atención a lo que creen o préstenle atención a lo que les están haciendo creer. Prestar atención a lo que creemos es importante. Ahora bien, ¿por qué es importante prestar atención a lo que creemos? Juan nos da aquí 3 razones. La primera, es importante prestar atención a lo que creemos porque vivimos en un mundo plagado de engaño. Vivimos en un mundo plagado de engaño. Hasta hace al menos un año o un poco más, estábamos envueltos en una pandemia. Estábamos viviendo en un mundo plagado por un virus, por una pandemia, que desafortunadamente, lamentablemente, se llevó a la eternidad mucha gente, demasiada gente. Imagine usted lo que es vivir en un mundo plagado por un virus. Nosotros vivimos en un mundo, en una constante pandemia de engaño, en un mundo plagado de engaño. Miren, Juan nos lo hace ver de esta manera. Él dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos engañadores andan por el mundo, están ahí, presentes en el mundo. Como una plaga de langostas, con un mensaje falso que niega abiertamente una verdad esencial, como decir, Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es el Dios encarnado, Jesucristo es simplemente un hombre o una creación de Dios. Niegan, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Alguien diría, bueno, pero eso fue en esa época. Pues no, eso ha sido un azote de todas las épocas. Pablo advirtió a Timoteo y a Tito de que como pastores ellos enseñaran la sana doctrina. Por ejemplo, a Timoteo Pablo le dijo en 1 Timoteo 4:16, Pablo le dijo, le aconsejó de una manera muy especial, le dijo, ten cuidado de ti mismo. Y quiero subrayar esa expresión, ten cuidado de ti mismo. Y ahora le voy a decir por qué más luego. Pero Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero también a Tito, Pablo le dice algo muy especial. Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora bien, la historia de la iglesia, por ejemplo, nos refiere que los primeros líderes de la iglesia, los que en la historia se conocen como los padres de la iglesia, no todos estaban o tenían puntos de vista correctos, había muchas veces contradicción entre ellos, pero ese no es el punto. Algunos sí estaban bien orientados en cuanto a la verdad. Pero de esos primeros líderes de la iglesia, se nos dice que ellos tuvieron que luchar denodadamente para proteger la sana doctrina, porque la infiltración del error, de la mentira, de lo que atacaba la verdad era supremamente grande contra la iglesia. Y ellos tuvieron que procurar proteger la doctrina de todo ese ataque. Se nos habla, por ejemplo, de Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan, el que escribió la epístola que estamos leyendo hoy. Policarpo existió más o menos entre el año 95 y el año 116 de los comienzos de la era cristiana. Policarpo escribió una epístola que solo se conoce por medios extrabíblicos y que no llegó a ser parte del canon del Nuevo Testamento. Pero es una epístola muy interesante. Allí en esa epístola Policarpo decía, por eso abandonemos los vanos discursos de las multitudes y las falsas doctrinas y volvamos a la enseñanza que nos ha sido transmitida desde el principio. Y eso al menos ya nos hace ver que en los tiempos de Policarpo ya las cosas doctrinalmente estaban encaminadas a complicarse. Ya había muchos falsos maestros que infiltraban en la iglesia enseñanzas equivocadas. Pero ahora bien, a la luz de todo esto, preguntémonos otra cosa. Y hoy, tantos siglos después, ¿quiénes o qué están siendo hoy nuestros falsos maestros? ¿Existen hoy falsos maestros? ¿Se ha puesto usted a pensar en los falsos maestros de hoy? Déjeme decirle algunas cosas con respecto a esto. ¿Quién o quiénes o qué están siendo los falsos maestros de hoy? Porque primero, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto moral, en el aspecto social, en el aspecto ético, nosotros encontramos falsos maestros más de lo que nos imaginamos. No solamente vemos falsos profetas por ahí, ¿verdad?, que se instalan en algún lugar a vender literatura o andan por ahí por las calles tocando puertas, tratando de entrar en las casas para que les escuchen, para que crean lo que ellos dicen supuestamente que quieren enseñar. No solamente vemos esos falsos maestros, sino que vemos cosas aún más aberrantes. Por ejemplo, un falso maestro es la política gubernamental en muchos países. La política gubernamental. Hoy en día, la política gubernamental ha lanzado fuertes campañas, está lanzando fuertes campañas para reeducar a la población en cuanto a conceptos tradicionales, moralmente establecidos, no inventados por la misma humanidad o por la sociedad, no una construcción social como algunos pretenden hacerlo ver, sino como una creación y una institución de Dios.
Entonces quieren reeducar a la población en cuanto a conceptos tradicionales y esenciales como el concepto de familia, el concepto de matrimonio, el concepto de ser hombre o ser mujer, el concepto de la vida, el concepto de lo que es un ser humano, el concepto de la sexualidad o el concepto del derecho. Miren lo que estuve leyendo en estos días. Resulta que en la China hace muchos años impera un régimen comunista, socialista. Y hoy en día eso se ha recrudecido mucho más y ha echado más profundas raíces en la sociedad china y en otras partes del mundo. Resulta que hoy día el gobierno chino decidió organizar una comisión especial con el propósito de construir un cristianismo comunista. La nota que leí decía: las organizaciones religiosas aprobadas por el gobierno deberán ayudar activamente a todas las religiones en su, déjenme, les explico después este término, ayudar activamente a las religiones en su sinización o conversión a una sociedad socialista. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La palabra sinización es un concepto sociológico muy interesante, que no es nuevo, al menos en su práctica. Eso también lo aplicó Nabucodonosor y los reyes del Antiguo Testamento cuando llevaban pueblos que tomaban cautivos y los insertaban en su cultura y hacían que se olvidaran de su cultura, que se olvidaran de su patria, de su lenguaje, de sus costumbres, de sus creencias y adoptaran la cultura, las creencias, el lenguaje y la vida de allí a donde fueron llevados como cautivos. La palabra sinización significa hacer que una persona renuncie a su cultura o a sus valores culturales, a sus creencias o sus tradiciones y abrace una cultura, unas creencias y unos postulados que le están imponiendo. Y todo eso con el fin de reeducar al cristianismo para la asimilación de los postulados comunistas. Ese es el contexto en el que muchos países viven hoy en día. Es el contexto en el que muchos en alguna manera vivimos y le rogamos al Señor que nos guarde de que lleguemos a vernos mañana o pasado, porque eso es a lo que apuntan hoy todos los gobiernos progresistas. La política gubernamental es un terrible falso maestro. Otro factor, otro falso maestro son los medios. Los medios sociales son muy útiles, son prácticos, siempre y cuando se les dé buen uso. Pero el problema es que medios como Facebook, Instagram, Twitter y otros son usados para, a través de ellos, llevar o comunicar ideas, mensajes, políticas, creencias y cosas que muchas personas están viendo y de alguna manera están asimilando. Estos medios son utilizados también por muchas personas para decirles a otros cosas que no tendrían el valor de decírselas cara a cara. Entonces esos medios están reeducando a la población. Hoy vivimos en una sociedad que no puede realmente defenderse de ninguna otra manera sin los medios de comunicación. Y eso nos ha ido formando de una manera que nosotros quizás no estamos considerando seriamente. Estaba mirando un informe científico, alguien hablaba de lo que hoy se conoce como la inteligencia artificial y estaban haciendo un experimento para ver cómo serían las personas según ellos lo ven. Eso es un tanto ficticio en realidad, pero ¿cómo serán las personas
en su evolución de aquí a 50, 100 o 200 años? ¿Cómo será su conformación física, por ejemplo? Entonces la inteligencia artificial hizo un diseño de lo que sería una persona dentro de 100 o 150 años y encontró que por lo general les va a faltar un oído, y en segundo lugar van a tener la mano así como paralizada en forma de garra, como quien constantemente mantiene un celular adherido a su mano y pegado al oído. Todo eso simplemente nos muestra lo tanto que nuestra sociedad hoy en día depende de los medios y de cuánto los medios están influyendo en la vida de niños y de jóvenes y de quién sabe cuántos de nosotros, formando en alguna manera una manera de ser y de pensar. Los medios también son en alguna forma un falso maestro, dependiendo de cómo se les use. Pero hay un falso maestro más. El apóstol Juan dice aquí en su epístola, estamos diciendo que por qué es importante la doctrina cristiana, prestar atención a la doctrina cristiana. Y una segunda razón es porque el error puede infiltrarse fácilmente. Porque desafortunadamente, tristemente, perdónenme que les diga esto de esta manera, el más falso maestro, el peor falso maestro que nosotros podamos imaginar, somos nosotros mismos. Piense usted en la narrativa de Génesis capítulo 3. Allí el escritor nos habla de Adán y Eva, que fueron creados por Dios en un estado de inocencia y felicidad y comunión con Dios. Pero el narrador nos dice que un día Eva decidió pararse frente al árbol del cual Dios le había dicho que no tomaran el fruto, pero algo de ese árbol le atraía a Eva. Así que ella comenzó a observar el árbol hasta que se encontró con la serpiente, que se dio cuenta qué era lo que ella estaba buscando allí. Y cuando Eva escuchó el planteamiento de la serpiente, que era el diablo, sus palabras le parecieron razonables, le parecieron interesantes y es más, le parecieron atrayentes. Y comenzaron a calar en su corazón, al punto que comenzó a ver sin darse cuenta, no sé hasta dónde, o comenzó a pensar o comenzó a decirse a sí misma, uy, ese árbol parece muy atractivo, ese árbol parece muy tentador, ese árbol parece muy bueno, ese árbol quisiera tenerlo. El texto dice que ella comenzó a pensar y a ver el árbol codiciable para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. El diablo le dio un mensaje a Eva. Eva tomó el mensaje y le hizo eco a ese mensaje dentro de su propio corazón. Y tal vez sin pensarlo, no sé, comenzó a repetirse a sí misma las palabras del diablo. El árbol en realidad es bueno, el árbol en realidad es atractivo, el árbol en realidad no hace ningún daño, si como de él no me va a pasar nada, no me voy a morir, Dios no se va a dar cuenta, y eso de que Dios me dijo que no comiera del árbol, eso puedo al menos pasarlo por alto un momento y ver a ver qué pasa. Eva comenzó a darse un mensaje a ella misma hasta que decidió extender su mano y tomó del fruto y comió. Y después dice, le ofreció también a Adán, quien comió igualmente que ella. Pero ni ella ni Adán pensaron en lo que estaban a punto de perder.
El error se infiltró en su corazón y tomaron el camino equivocado. Eva, miren bien esto, Eva no pudo evaluar el mensaje que estaba recibiendo, el mensaje que le estaban dando sus propias emociones, el mensaje que le estaban dando sus propios deseos, sus propias pasiones internas, porque su codicia y su insensatez eran más grandes. Igual que Adán, quien también comió igual que ella, Eva se dio un mensaje a sí misma: bueno, pero en realidad esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me nace, es a esto a lo que estoy orientada, ese es mi derecho, nadie tiene por qué impedírmelo, es lo que yo quiero hacer. Fíjense, hermano, hermana, una idea, un concepto, un sentir, un deseo, una inclinación pueden comenzar en una forma muy pequeña, a veces muy sutil. Puede surgir y anidarse en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Y yo les digo sinceramente, si no tenemos un punto de referencia a partir del cual hacer una evaluación para saber si lo que estamos sintiendo, pensando o a lo que le estamos dando lugar en nuestro corazón es correcto o no, resultaremos dejándonos llevar por aquello a lo que le dimos lugar en el corazón. El proverbista decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque la verdad es que lo que se acoge en el pensamiento, en la mente, se puede en un momento dado comenzar a vislumbrar un determinado plan de acción para algo. Yo voy a dejar por un tiempo de orar, yo voy a dejar por un tiempo de leer la Biblia, yo voy a dejar por un tiempo de asistir al culto, porque voy a dedicarme a otro proyecto o a otra actividad, ¿verdad? Entonces, eso va tomando forma en nuestro corazón. Algunas circunstancias parecen ser o parecen presentársenos tan urgentes que tenemos que decidir, bueno, esto realmente es urgente, yo tengo que solucionar esto pronto, así que lo demás, lo que tiene que ver con Dios o con mis compromisos con Dios o mi relación con Dios, eso puede esperar, pero yo voy a solucionar esto que es urgente. Entonces se va filtrando todo eso hasta el alma y llega a convertirse en nuestra manera de creer, de pensar o de actuar. Es necesario depender del Espíritu Santo para poder discernir la información que recibamos con respecto a cualquier asunto, para poder discernir lo que comenzamos a decirnos a nosotros mismos, para poder estar seguros de si eso es verdad o no, si eso es de Dios, si viene de Dios o no, para que podamos discernir también si los sentimientos o los sentires que puedan surgir dentro de nosotros y que no necesariamente provienen de Dios, realmente qué origen tienen y qué beneficio traen para nuestra vida. Alguien podrá decir hoy en día, como muchos alegan, es que yo soy un hombre, pero yo dentro de mí me siento una mujer. Bueno, nos queda muy difícil discutir en cuanto a lo que siente o no siente. Pero una cosa sí tenemos que reconocer en verdad. Yo no conozco hasta donde sé, nunca he sabido de la primera persona que renuncia, entre comillas, a ser hombre o a ser mujer para convertirse en otra cosa, que lo haya consultado con Dios profundamente, que haya venido delante de Dios y le haya dicho a Dios: Dios, yo tengo este problema, yo tengo esta lucha, yo tengo esta flaqueza,
yo quiero que me ayudes. Tú tienes el control sobre esto. No, lo que vemos es todo lo contrario. Dios, ¿por qué me hiciste hombre? ¿Por qué me hiciste mujer? Tú no debiste haberme hecho hombre, no debiste haberme hecho mujer. Yo rechazo tu diseño para mí y voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana, aquello a lo que tengo el derecho de ser. La verdad es que el mismo patrón de Eva, en su actitud hacia lo que Dios le había dicho que no hiciera, sigue siendo real en todos los seres humanos. No se piensa generalmente en el valor eterno de lo que tenemos por perder. Y déjenme terminar diciendo, es importante prestar atención a la doctrina cristiana porque es posible extraviarse. Es posible extraviarse. Aquí viene lo que les decía al comienzo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque el peor falso maestro que puede haber puede ser tú mismo si no tienes cuidado de ti mismo, si no tienes cuidado de las cosas que se meten en tu alma. Y ahora Juan utiliza la misma expresión pero dirigida a la iglesia. Mirad por vosotros mismos. Tengan cuidado con ustedes mismos. Porque el error no necesariamente viene siempre de afuera. El error nace muchas veces dentro de nosotros mismos. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban la recompensa completa. Siempre recuerdo algo que una vez me impresionó mucho, de verdad, en unos Juegos Olímpicos. Estaba viendo la transmisión de una carrera olímpica, pero era una carrera más bien de eso que llaman marcha olímpica, ¿ya? ¿Han visto esos que caminan así como todos desbaratados, verdad? La marcha olímpica. Y entonces había un atleta de esos que venía pues ahí en su ritmo de marcha, ya cerca a la meta. No recuerdo bien si era el primero o el segundo, pero al menos podría acceder a una medalla de oro o de plata. Y él venía, cerca ya llegando a la meta, cuando de improviso salió un señor vestido de blanco con un sombrero y le levantó una bandera roja. Un juez olímpico le dijo, estás descalificado. ¿Por qué? Porque había cometido una infracción. Una infracción. Y recuerdo la cara del atleta, de sorpresa, de tristeza, de frustración. Solo se hizo a un lado de la vía y se quedó ahí parado. No podía creer lo que le estaba pasando. Tanto esfuerzo, tanta entrega para que todo se viniera abajo en el último momento. Pero la verdad, hermanos, es que lo cierto es que cuando él decidió hacer fraude, no pensó en la recompensa, en el premio que estaba tan cerca y que estaba a punto de recibir. Todo el trabajo se perdió junto con la recompensa porque él quiso encontrar un camino más seguro y más fácil. Juan dice aquí, yo no quiero que ustedes pierdan el fruto de su trabajo. No quiero que pierdan el fruto de su esfuerzo y su fidelidad. No quiero que pierdan el fruto de todo lo que han hecho para el Señor, sino que reciban la recompensa completa. Cuando Juan habla de la recompensa completa, no se refiere a la salvación. Este texto no tiene que ver con la salvación, sino con la recompensa al servicio fiel y leal. Todo el que valoriza la verdad y en forma persistente la practica, se aferra a ella, la guarda, todo aquel que abraza la sana doctrina ganará un galardón como persona íntegra por parte del Señor. Nosotros podemos decir, nuestra salvación por la obra de Cristo en la cruz está segura, pero habrá recompensas, hay recompensas y a veces nosotros